Cuántas canciones hermosas para hablar del nacimiento de Jesús de Nazaret. Nos llenan de alegría, de nostalgia por todos los recuerdos familiares. Saludos amigos y amigas. Así dejamos iniciado nuestro espacio del día de hoy. Monseñor, cuénteme. Bien, ya tú estabas deseando felicidades. Felicidades, sí. Todo. Usted recuerda una canción que decía, bonita, bonita. Esta noche es Nochebuena, vamos al monte hermanito a cortar un arbolito, porque es la noche serena. Los reyes y los pastores andan siguiendo una estrella. Le cantan a Jesús niño, hijo de la Virgen Bella. Arbolito, arbolito. Si usted me dice que le iban a cantar. Es verdad que nosotros estamos por nuestra cuenta. Polo, porque Sí, sí. tú no tienes ni vergüenza. Te pegas a cantar. ¿Qué palabra que? Prigenio, dígame cómo era la palabra. ¿Tú no Pregenio. Pregenio. Esa es ¿Qué quiere? de una zona de San Cristóbal. Sí. No tiene pregenio. ¿Y qué querían decir? Juicio. 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 Ah, qué bien. Como juicio, no tiene pregenio. Pregenio. En una zona de San Cristóbal se usaba esa palabra. Bien, no estamos analizando palabras ni nada, todavía sino nos adelantamos. saludando a nuestra gente ya el cuarto domingo de Adviento y Nochebuena ahí y Navidad de una vez. Caramba, esto llegó como pronto. Y a pesar de las lluvias, de los damnificados, primero muchos, ahora un poco menos, pero de entrada diríamos que aspiramos a que un día haya la debida organización, los asentamientos humanos controlados orientados por la autoridad. Lo deseamos, porque lo que hemos dicho tantas veces, Polo, se mudan a la orilla del río Osama o el Yaque o donde sea. Ya yo conté en Baní la que pasaba yo en cada temporada ciclónica. Y tú, no, que privas en joven, Sí, sí. debes recordar que a un señor yo le ayudé con unos centavitos para terminar su casa. Entonces, muy bien, casa de plato y todo. Bien, pues uno cuando llegaba algún dinerito y alguna gente pedía para alguna obra y uno podía, pues lo Ayudaba. compartía. Entonces eso hice. Ahí vino, me parece que fue el ciclón George, que hizo mucho daño. Sí. Entonces se llevó a medio mundo y le llevó la casa a él de plato. Entonces yo, acuérdate que yo le dije a él, vamos al lugar que yo quiero ver. Y cuando me llevó, ni el mismo dueño supo decirme dónde era que estaba la casa. Tú te puedes imaginar nada más cómo el río arrasó, barrió y transformó el paisaje. Ni el mismo dueño, una casa de plato, y no supo decirme, aquí era que estaba. Se llevó, porque si había un árbol que podía indicar que ahí era, se llevó todo. Entonces, aspiramos a que la autoridad pueda estar vigilante con los asentamientos humanos, incluso, ¿cómo se llama lo que regula las ciudades, las edificaciones, etcétera? ¿Cómo se llama eso? Sí, en los ayuntamientos está ese departamento. No, pero ¿cómo se llama eso? Hay una palabra para indicar eso, una autoridad que vigila por los asentamientos en las ciudades, etcétera, etcétera, que no sean lugares peligrosos. Polo, pero hoy estamos, parece que el tiempo será que pone a uno así. Antes de adentrarnos en la palabra,
debemos mencionar y dar nuestras condolencias, como mucha gente lo ha hecho, a Monseñor Alfredo, Ramón Alfredo de la Cruz Valdera, obispo de San Francisco de Macorís, a Luis Manuel de la Cruz, su hermano mayor que él, y a todos los demás por el fallecimiento de Ramón Emilio de la Cruz Valdera, que lamentablemente fue asaltado en Santo Domingo, de manera semejante a lo de mi hermano Domingo, que murió en un asalto. Pues exactamente Ramón Emilio de la Cruz Valdera, hermano de Monseñor Alfredo de la Cruz Valdera, pues murió a causa de un asalto. Gracias a Dios que parte de mi familia, que es muy cercana a ellos, pudo acompañarlos allá en San Francisco, Constantino y otros, porque Constantino, mi hermano, Juan Constantino, que uno le dice Juan y otro Constantino, fue muy cercano porque iba y se pasaba hasta 15 días cuando muchacho en las gordas de Nagua. Pero ahora fue en San Francisco de Macorís, así que oramos por Ramón Emilio de la Cruz Valdera y la cosa se queda en San Francisco de Macorís, porque allá precisamente falleció Sor Venecia Cabrera. Sor Venecia Cabrera perteneció primero a las hermanas del cardenal Sancha y luego ella fundó un grupo religioso, Hermanas de la Divina Misericordia, a la que pertenece la hermana Aracelis, que tú conoces bien, sí. La hermana Aracelis Mansueta y otras, ¿cómo se llama? Apellido Sirí, que es de Monte Adentro. De Monte Adentro, de esos lados por ahí. No me acude el nombre ahora, porque yo tengo que acordarme de una profesora de Baní para acordarme del nombre de ella, pero ahora no me llega ni una ni otra. Pues hemos encomendado a ambos, Ramón Emilio de la Cruz Valdera y Sor Venecia Cabrera, que ella es oriunda de Inver de Puerto Plata. Yo creo que la vi una sola vez, cuando yo era sacerdote en Inver. Y hay que decir que esta comunidad religiosa trabajan con los sacerdotes ya que están en retiro. Hay una casa en San Francisco y una aquí en Santiago, monseñor. Sí, sí, sí. Pero en la de San Francisco, yo no sé si está funcionando ahora. Allá tenían al padre Bisonó, sí, y algún otro. Pero aquí en Santiago la cosa es más en grande y la responsable es la hermana Araceli, con el grupo de estas hermanas de la Divina Misericordia fundadas por Sor Venecia, que en paz descanse. Bueno, en este ambiente de solidaridad con estos hermanos nuestros, no tengo que hacer mucho para recogerme porque vamos a entrar ahora a la palabra. Bien, ya dijimos al principio, cuarto domingo de Adviento, y en la noche, Nochebuena, y al otro día, Navidad. Así, y yo le decía a Polo que esto pasó rápido. Sí. ¿Y qué es? No sé si es la vejez o qué, que hace que el tiempo vuela, que el tiempo vaya como más a prisa. Pues vamos a fijarnos hoy solamente en el Evangelio, que es el comienzo del Evangelio de San Lucas. Dense cuenta que en los programas anteriores yo he estado tomando un doblete de textos del profeta Isaías o el Antiguo Testamento en todo caso, y uno del Evangelio como para que se complementen, y porque no eran muy extensos también. Pero hoy quiero que nos fijemos nada más que en el Evangelio, capítulo 1 de San Lucas, como dijimos, los versos del 26 al 38.
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Bien, hasta ahí, Polo, ¿qué te llama la atención de esa entrada? Y acuérdate quién lo escribe, que es Lucas. Lucas. ¿Qué te llama la atención? Los detalles, la contextualización, ubicación del hecho. Bien, se ve que tú no bebiste antes de venir para... Polo de casualidad bebe agua. Agua, sí. Sale barato. Sí. Entonces, precisamente, es algo típico de Lucas, que es acucioso. Entonces, hay que ver, por ejemplo, el comienzo de los Hechos de los Apóstoles. No quiere que nadie piense que es una fantasía lo que él está presentando. Es, como quien dice, los datos del historiador, para que se sepa que no tiene que ver nada con fantasía, sino con una realidad documentada. Entonces, ahí tiene, en aquel tiempo, sí, es la forma común de iniciar. El ángel, y no un ángel, el ángel Gabriel. Que no es desconocido en la Escritura, además. Y se presentó porque le pareció. Fue enviado. Entonces, enviado por Dios, es un semillero de datos este comienzo. Siendo gobernador de Roma, el emperador de Roma fulano y gobernador de Cirino, siendo todos los datos. El hecho histórico. Eso era para el nacimiento. Ese es Lucas. Que nadie crea, dice, ay, eso es una cosa que él se la imaginó. No. En tal lugar, en tal fecha, fulano de tal, con este otro fulano, todos los datos. Es que uno puede pasarlo desapercibido. Pero aquí, un texto muy bonito, la Anunciación, y uno se puede ir directo al encuentro de la Virgen con el ángel, etcétera, etcétera. Pero no, miren la entrada. Lo que es la insistencia de Lucas para que se sepa que se trata de un hecho histórico. Histórico. Porque a un hecho histórico es que se le señalan los datos, los detalles objetivos, para que se vea, como dije, que no es una fantasía. Entonces, el ángel Gabriel no vino por su cuenta, sino enviado por Dios. ¿A dónde? A una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Entonces, ¿quién, a quién, en dónde? Todos los detalles, como buen periodista o como buen historiador, aquí está. A una virgen, muy bien, que estaba desposada. ¿Con quién? Con un hombre. ¿Y cómo se llamaba ese hombre? Sí. José, de la casa de David. Mucho detalle ahí. Sí, pero ¿cómo te cae el detallito de la casa de David? Sí, sí. Que vendría. Que es en la línea directa de la promesa de Dios. El cumplimiento de la promesa de Dios. Uno salido de tus entrañas se sentará en el trono y reinará para siempre. La promesa de Dios a David. Que por eso es que yo digo, Polo, quizás de forma simplista, pero digo, ¿qué es lo que se celebra en Navidad? Y yo digo que lo más denso y profundo que se puede celebrar en Navidad y que se debe celebrar en Navidad es la fidelidad de Dios.
prometió lo que había cumplido y vino el que tenía que venir. Y eso es lo que significa la mención de David aquí, la promesa de Dios. Un descendiente tuyo. Entonces, desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. Y lo demás que dijimos, entonces, podía decir una mujer, no, una virgen, como ya había anunciado el profeta Isaías, que la muchacha que equivale aquí a virgen, concebiría y daría a luz. Pues aquí está la virgen y su nombre María. Y ahora continúa, el ángel entrando en su presencia dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Acuérdense que esa misma expresión, ligeramente cambiada, la usamos desde siempre en el Ave María. En el Ave María. En griego dice Jaire María, alégrate, como se traduce literalmente aquí, pero tradicionalmente en latín era Ave María, gratia plena, Dominus tecum, en la oración. Ave María. Y en castellano, Dios te salve María, que está un poco lejos del original griego, que es alégrate María, pero a mí me suena bien. Porque Dios te salve María, Dios te salve María. A uno le suena también eso. En toda traducción, Monseñor, ¿se pierde algo? Sí, se puede, con el tiempo. ¿Tú te acuerdas, Polo, que yo te dije, ya dije aquí, sobre Christmas? Sí. Y te dije, Christmas, recuerda, Cristo es, y por eso ya en algunos lugares de ámbito anglosajón lo cambiaron para fiestas. Felices fiestas. Felices fiestas. Entonces, Christmas. Christes Mise era en el inglés antiguo, que significa, y después se explicitó un poco más cuando avanzó el inglés y se decía Christ Mass, la misa de Cristo. ¿Qué misa de Cristo? La que llamamos del gallo, de la misa del nacimiento de Cristo. Entonces, de ese Christ Mass se fue modificando en el tiempo según evolucionó el inglés. Dígame usted cuándo empezaría, hasta llegar a ser Christmas. Pero Christmas viene de la misa del nacimiento de Cristo. Y por eso yo dije, decir Christmas es mentar a Cristo obligatoriamente. Y por eso a muchos no les gusta ya que suene tan cristiano. Y por eso dicen seasons, fiestas, felices fiestas, como se traduce en castellano. Entonces, aquí está, alégrate María, llena de gracia. Bien, lo que tú decías, que evolucionan las traducciones, mira en inglés, por eso te puse el ejemplo de Christmas, de Christes Mise, que era el original, llegar a Christmas, pero así fue, y está documentado. Entonces, bien, pero yo digo, a mí me suena muy bien, Dios te salve María, que yo digo que la gente no se imagina la suavidad que experimenta el cristiano que reza, por ejemplo, el rosario o el Ave María. No se imagina diciendo esas palabras, lo que las decimos desde niños. Entonces eso tiene algo que Dios pone para uno en esas palabras. Y puede salir uno que diga, no es la traducción correcta. Yo he oído gente rezando, de que, alégrate María, llena de gracia. Ay, qué cosa tan fea. Eso es para parecerse al griego.
Dios te salve María. ¿Sabe lo bonito que suena? Precisamente hace unos días llamé a mi querida amiga Tania y entonces no cogía la llamada y después me dijo, ¿Quién? "Oh, Tania, una amiga mía de Matanza", y ella me decía, Polo, no cogí la llamada de una vez porque estaba rezando el rosario con Socorro, su madre Eridania, y me quedé pensando, qué bonito ese, No, al caer la tarde. Hay mucha gente. Bien, miremos un poquito. Lo demás ya es muy conocido, este pasaje es muy conocido porque incluso cuando se reza la oración del ángel, el ángel del Señor anunció María, es esto abreviado en pequeñas dosis. Entonces, ¿Sabe que ha perdido de usted relacionar hecho? Al decir eso, pienso en el Santo Cerro. A veces voy y entonces al caer la tarde, las campanas, con el ángel, sí, ahí al caer la tarde y los sí, campanazos, sí. ahí en el Eso santuario. me recuerda como al Padre Cabero, Sí. porque en Santa María cuando empezó Sí, ponían, ahí en el Santo Cerro, ponían las campanas. sí. Bien, ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. Un ángel de Dios diciéndole, alégrate, llena de gracia. Ella se turbó. Porque si fuera una gente privona, Polo, ¿qué hubiera sucedido aquí? El privón, el orgulloso, ¿qué piensa? Tenían que llamarme. Que se lo merece todo. Sí. Nada extraordinario que venga un ángel a decirme un mensaje. Si hubiera sido una gente arrogante, pero una gente humilde, ¿y esto? ¿Quién soy yo? Porque el humilde nunca se cree que merece. Entonces por eso el humilde le simpatiza tanto a Dios. Y Dios lo llena de favores, mucho más, mucho más. Parece, Polo, que nos está llegando el momento de la pausa y para que continuemos luego en el segmento siguiente. Nos vamos a una breve pausa, luego venimos con la continuación de la palabra, la palabrita y otros contenidos. Esto es Comunicación y Vida. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con la palabra. Bien, estábamos diciendo que la Virgen como persona humilde se sorprende ante la presencia del ángel, porque el humilde cree que no merece. El arrogante y el orgulloso dice, pero se trata de mí. Entonces, el ángel tiene que decirle una palabra
en esa dirección de lograr que se serene y que salga de esa sorpresa. Y por eso le dice, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ahí habíamos comentado que en griego es así, alégrate, caire María. Y sin embargo la versión latina es Ave María, que en castellano se ha quedado así cuando llamamos, rezas el Ave María, por ejemplo. Pero cuando rezamos la oración a la Virgen decimos Dios te salve María, Dios te salve María. Distintas maneras que es más cercana a la palabra original, alégrate María, pero yo me lo encuentro hasta pesado. Alégrate María llena de gracia. Hay gente que, yo he oído gente rezando así, y a mí me sabe tan bien decir, Dios te salve María. El que está acostumbrado desde niño, que yo he dicho por ahí, digo, qué suavidad se siente, se lo pierde el que no tiene fe o no le tiene devoción a la Virgen. Entonces se pierde esa suavidad en esas palabras del ángel que han pasado de generación en generación. Yo expliqué lo de Christmas. Sería, yo no sé si en el segmento anterior hablamos de Christmas, fue. Sí. Pues precisamente, pues ahora, entonces digo, qué suavidad al decir esas palabras del ángel. Y él continuará, no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Yo decía que la más notable de las anunciaciones, quizás, del Antiguo Testamento es la de Sansón, que el ángel se aparece y le dice a la madre de Sansón, vas a concebir, etcétera, etcétera. Ahora, diríamos, llegada la plenitud de los tiempos, aquello era una sombra de lo que iba a suceder. El Salvador del mundo. Sansón no era el Salvador del mundo, era un juez de Israel que terminó tristemente, el pobre. Hay hasta películas, Sansón y Dalila, hasta tristemente terminó. Pero se suele leer en este tiempo la anunciación de él para que se vea que había antecedentes ya en el Antiguo Testamento. Jesús, ya se sabe, es lo mismo que Josué, Yoshua, ese sería el nombre. Y por ahí hay jovencitos que se llaman así ahora. Lo traen sobre todo el nombre por influjo de Estados Unidos. Entonces, pero el de Jesús no ha llegado como Josué o Yoshua, sino Jesús. Y hasta en inglés se dice Jesus, Jesus, Jesus. Entonces, bien, sea como fuere, el nombre de nuestro Salvador. Y ahí viene, que es reiterado, lo más grande que se puede celebrar en Navidad es la fidelidad de Dios. El Dios eternamente fiel. Porque si tú tienes una persona de amiga y no puedes confiar en esa persona, ¿para qué sirve? Pero no es el caso de Dios, porque es eternamente fiel. ¿Por qué dijimos, Polo, que 2 veces aparece aquí el nombre de David? Ya tú te referiste a uno, en el segmento anterior lo resaltamos. Y mira ahora, será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David su padre. La promesa a David, uno salido de tus entrañas se sentará en el trono y reinará para siempre. Entonces en Navidad, eso es lo más grande que se puede celebrar. No son las barbas de Santa, ni cosa por el estilo. Es la fidelidad de Dios en un recién nacido que llegó, el que tenía que venir al mundo. Llega a mi mente en un comentario anterior, Jesús, hijo de David,
ten compasión de mí. Sí, cuando el ciego de Jericó a la orilla del camino, ¿y quién es que va? Sí. Es Jesús de Nazaret. Y entonces, Jesús, hijo de David, es decir, el hijo de la promesa. Y por eso es que insisto en ello. Lo más grande que podemos celebrar ahora es que Dios cumple fielmente la promesa. Y la Navidad es cumplimiento de las promesas de Dios. María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Es decir, no tengo trato con hombre. En toda la tradición de la Iglesia se ve que María había sido consagrada. Ella se había consagrado para el Señor. Como hay mujeres ahora que se consagran la vida entera. Hace poco mencionamos aquí a Sor Betania, del Perpetuo Socorro, que había que atajarla y detenerla en la casa central porque quería volver para su monción o donde quiera que ella estuvo misionando. Nunca se casó, consagrada enteramente para el Señor. No es desde ahora, ya desde antiguo. Entonces la Virgen también tenía esa consagración. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Entonces aquí es donde yo digo, Polo, el que oye sombra, por ejemplo, que vaya al médico, al oculista, oftalmólogo, para decirlo más finamente, y le diga que tiene una sombra en el ojo, ¿es bueno o es malo? Es malo. Entonces, la sombra no luce muy positiva. Tiene una sombra en cualquier cosa, cualquier órgano. ¿Qué es lo que se hace cuando uno va al médico? Que ahora le ponen a sacar imágenes, sonografías y cuantas cosas. Tiene una sombra ahí en el hígado o en el qué sé yo qué. No es bueno. Pero aquí, sombra tiene un sentido positivo. Como lo tiene alguien que esté con un calor tremendo y un solazo quemándose y se meta debajo de un árbol a una sombra. Lo cubre. Papá trabajando en el conuco, yo iba a ayudarle y cuando picaba mucho el sol, me metía hasta debajo de la sombrita de las matas de yuca. Un gran trabajador, ¿eh? Entonces, aquí, acuérdense ustedes, que cuando el pueblo va por el desierto, de noche la conducía, lo acompañaba una nube luminosa y de día sombra para que no le picara el sol. La sombra de Dios. La sombra en este caso es presencia de Dios en favor de su pueblo. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Bueno, bajo el sol, entonces Dios protegía con una sombra que protegía al pueblo mientras caminaba por el desierto. Sombra que equivalía a la presencia de Dios. Y ahora dice, en eso es que tenemos que pensar cuando escuchamos, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra, como cubrió al pueblo del que ella forma parte, pueblo elegido. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahora, viene esta otra partecita. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez y ya está de 6 meses la que llamaban estéril. Porque para Dios nada hay imposible. Ese puntito es fundamental aquí, porque todo lo que sucede es imposible humanamente. Ese es el misterio de este texto del Evangelio. Todo lo que sucede aquí
es imposible. Y sin embargo, Dios lo realiza. ¿Por qué? Porque para Dios nada hay imposible. Es bueno que el creyente no olvide eso, porque este mundo nubla a cualquiera, desanima. La realidad de este mundo a veces desanima. Entonces, Dios puede hacer hasta lo imposible. Entonces, ¿qué era imposible? Que una virgen concibiera. ¿Qué era imposible? Que no fuera por trato con un varón, sino por el Espíritu Santo. ¿Eso es imposible humanamente? Y luego Isabel, encima de ser vieja, estéril. Dos condiciones. Dos condiciones totalmente negativas. Y sin embargo, para Dios nada hay imposible. María contestó, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Luego, después de esto, saldrá ella, le dieron la noticia de Isabel. ¿Y qué pensó la Virgen? Ahora yo soy como una reina de belleza universal. Se fue a servirle. Que vengan a donde mí a rendirme pleitesía. No, si es la humilde que se asombra de que Dios la tenga en cuenta, ahora, ¿cómo va a reaccionar? Como persona humilde, servidora, debe estar necesitando auxilio, y allá fue a quedarse un tiempo con ella. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces, ¿qué mensaje para el creyente? Para toda la vida, porque esto se proclama en Navidad, pero es para toda la vida, dispuesto ante el Señor. Por ejemplo, nuestra vocación al matrimonio, a la vida consagrada en el sacerdocio. ¿En qué se sustenta? En que Dios lo realiza. Y si Dios no lo realiza, el fracaso está anunciado. Yo celebré una boda una vez. No puedo contarlo todo, pero yo dije que la celebré. Yo soy tremendo, y eso está escrito, con la mirada puesta al cielo, pero no era por devoción, sino para evitar de ese modo hurgar en las interioridades pectorales de la novia. ¿Oíste? Sí. Esa está buena, Sí. porque el que me vio mirando al cielo dirá, ¡ay, es un místico! Está. No, es que la pobre andaba tan mal vestida. Sí. Y yo no tenía por qué estar curcuteando con la mirada. Y allí dije en esa boda, lo que se construye sobre la carne se pudre. Eso fue lo que me salió. Sí, sí. Lo que se construye sobre la carne se pudre. Y el matrimonio y la unión de dos que no se consolide en el Señor, sería que tuve boca de chivo. Me quedé cortitico con lo que dije. No puedo declarar. No puedo declarar. Pero aquello fue un desastre universal. No puedo declarar. Entonces, lo que se fundamenta en el Señor, aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Sea el matrimonio, sea la vida consagrada. Si está puesta, fundamentada en el Señor, sucederán maravillas. Bien, Polo, pues... Bueno, concluimos con la palabra. ¿Qué toca? Sí, ahora toco. No, me quedé así. Entramos ahora a la palabrita. ¿Qué nos tiene? Esto está, oiga. Vamos a ver qué tenemos en la palabrita. Bien, bien, bien. ¿Tenemos una o dos? Pues aprovecho, porque yo mencioné cuando
expliqué en el programa anterior cenotafio, les dije que precisamente en el cenotafio de Monseñor Adames al que me referí, en Los Montones, en Los Montones, San José de las Matas, ahí tomé una foto de la querida amiga de Polo, Sí. tanto de Polo como amiga mía, Lilian Rodríguez, que yo conocí bastante joven ella, aunque creo que más viejita que yo. Yo la conocí en el 79. Entonces ahora volví a encontrarla hace 8 años, pues ahí está la foto en que frente al cenotafio en el cementerio de Los Montones, San José de las Matas, ahí está ella. Pero la palabrita de hoy, ¿Cuál? Polo, reburujar. Sí. Ah, pero tiene que ver con la Navidad. Sí, reburujar. Ve a ver. Una canción de Monseñor. No me reburuje esta diversión, que lo que la vida. Es liberación. Sí. De Monseñor Vinicio Disla. Vinicio Disla. Y entonces se me ocurrió, no caí en cuenta que era cosa. Después fue que pensé Sí. que ese canto de Navidad de Monseñor Vinicio Disla lo menciona. Entonces dice el diccionario de la Academia que reburujar es una forma coloquial. Sí. Cubrir o revolver algo haciéndolo un burujón. Oye, esa no te la sabes No, tú. Burujón, ¿no? No, pero de ahí es que viene reburujar y nosotros tanto que usamos reburujar, pero no conocemos burujón, que equivale a lo que nosotros llamamos chichón. Eso sí. Un chichón, Chichón. un bulto en la cabeza, como en los muñequitos que le dan y salen Pero seguidos. yo pensé en lo otro, un chichón en la frente. Ajá, pues lo mismo. Bueno. Un chichón, o aquí a los muñequitos le dan y le sale ahí mismo el chichón. El chichón. Entonces, aquí pone de Cuba. Yo creo que el diccionario de la Academia tiene demasiada Cuba. Cubanismo. Yo no me explico por qué. Esa es la impresión. Pero yo tengo una Yo idea. que manejo bastante ese diccionario desde que el mundo es mundo, y creo que ha crecido un poquito en palabras de Santo Domingo, de la República Dominicana, dominicanismo diríamos. Yo lo relaciono al hecho histórico, como sabemos, 1898, pero aún así, la presencia española en Cuba. No, pero después de eso, ¿cuánto hace que ya no Sí, está? pero eso Pero permanece. si puede que haya gente que se haya movido más para que hacer incorporar términos, Puede ser. cualquier cosa ahí. Entonces, bien, multitud de personas o cosas aglomeradas en un lugar. En Cuba lo llaman chichón, aquí no. Aquí un chichón solo es un golpetazo en la frente o en la cabeza sobre todo. Chichón, bulto, que resulta de un golpe se hace en el cuero de la cabeza. ¿Tú ves? Que por eso yo te señalé aquí, como en los muñequitos, pero puede ser en la frente. Bueno, la imagencita que pongo ahí lo declara, en la cabeza. Bien. ¿Otra palabrita? Sí, ¿cuál? Pollino y también pollina. Esa se conoce, Sí. pero aquí no se usa así. Solo cuando se lee en el Domingo de Ramos, se presenta a Cristo que le llevaron un pollino para él entrar cabalgando Un asno, a un Jerusalén. Un asno joven, un burro joven. Eso es un pollino. Pero también en otros lugares, pollino es una persona simple, ignorante o ruda. Burro. Pero le dicen pollino, Sí. como para disimularlo un poco. ¿Y qué dice de la pollina? Entonces, Puerto Rico y República Dominicana, flequillo. Bueno, las mujeres usaban antes. Entonces, lo que tú dices pollina, Sí. nosotros decimos pollina, es lo que en otros países y España se llama flequillo. Exacto. Eso se llama flequillo, Hubo una época que La era pollina. la pollina en la frente ahí. pero es flequillo, que en inglés dicen fringe.
que es el flequillo, la pollina. Ahí le pongo el burriquito y también una dama con su pollina. Sí, allí. Bien, Polo, esa Bueno, era la segunda terminamos. cápsula. Terminamos con la palabrita. Ahora entramos a La nuestra cápsula de doctrina social de la Iglesia y tomo hoy el número 152. El movimiento hacia la identificación y la proclamación de los derechos del hombre es uno de los esfuerzos más relevantes para responder eficazmente a las exigencias imprescindibles de la dignidad humana. Y la otra parte dice, el magisterio de la Iglesia no ha dejado de evaluar positivamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, que Juan Pablo II ha definido una piedra miliar en el camino del progreso moral de la humanidad. En mi librito que viene, Polo, Sí. hago yo referencia a eso diciendo, qué pena que a pesar de todo eso, acuerdos incluso universales de derechos humanos, y que todavía se esté hablando de prostitución infantil, de turismo de prostitución, como se van a países asiáticos, por ejemplo, promovidos en base a eso, que todavía se dé esa situación. Entonces, ¿dónde queda la dignidad de una persona? Bien, por supuesto, no se diga cuando niños y niñas son violentados hasta por sus propios parientes, o no se digan los casos de algún sacerdote. Entonces, ¿dónde va a quedar la dignidad de sobre todo de un inocente? O sea que me parece que ¿qué número dijiste tú? El 152 del compendio de doctrina social de la Iglesia. Es muy actual. Muy actual. Y recuerdo que en Amigos del Hogar se publicó de Vitilio Alfao un librito pequeño con los derechos humanos, que ojalá, como aquellos años, uno pudiera, en los clubes lo usaban bastante, conocer nuestros derechos. De Virgilio, de Alfao. Quizás lo que tú dices es el ideario de Duarte. De Duarte, sí. El ideario de Duarte. Amigo del Hogar publicó como de bolsillo, sí, los derechos humanos, sí, que los recuerdo en cada club había. Lo más importante es que nos lo aprendamos, que lo respetemos y también nuestros deberes. Concluimos con esta cápsula del compendio de doctrina social de la Iglesia y permítame, Monseñor, brevemente enviar nuestra solidaridad a los monjes cistercienses por la partida de la casa del Padre José María de Prada, quien conocí, me mostró mucho cariño, fue distribuido el periódico Camino, era atento a esto en su comunidad y tuve la oportunidad de estar con él el 31 de octubre y amigo suyo también. No, yo lo vi en agosto, fue la última vez que estuvimos todos ahí, allá, como siempre. Un momento muy agradable. Pasa su alma. Así Nos vamos sea. a la pausa. Venimos con nuestra oración final. Esto es Comunicación y Vida. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida.
Te pedimos, Señor, que bendigas a todos los que defienden a los niños, organizaciones y personas que se dedican al cuidado de ellos, para que cada día se respete más el derecho que ellos tienen más que nadie a la integridad, al cuidado, para que puedan crecer sanos y llegar así a la edad adulta. Danos la gracia de vernos libres algún día de los abusadores y de los que no respetan la dignidad que tú has puesto en cada uno de ellos. A ti te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Feliz Navidad. Nos encontramos la próxima semana.